buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, María Isabel. Bien, sí, señora. Buenas noches, John Freddy. Buenas noches. ¿Cómo han estado? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos, que es lo que nos falta para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, mientras se unen los demás compañeros, ¿vale? Ok, muy buenas noches, Dirley. Bueno, chicos, entonces, pues, nuevamente, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para el día de hoy. Nosotros nos encontramos actualmente en la fase de planeación, perdón. Me presento, mi nombre es Lady Magali Cruz Romero. Soy instructor transversal que va a estar acompañándolos en esta parte de su proceso formativo con la competencia de orientar la propuesta investigativa. No sé si de pronto normalmente se conectan tan poquitos a las sesiones. Tenemos a la ficha 29 y a la ficha 30. O si se conectan más Profe, tardecito. normalmente son poquiticos. Igual ya envié el link a la ficha 30 para que los compañeros se conecten. Vale, María Isabel, muchas gracias. ¿Su merced la vocero de la 30? Sí.
Sí, señora. Ok, gracias. ¿Tenemos algún aprendiz de la 29? Buenas noches, profesoras y señores. Yo soy de la ficha 29. Ok, Ya voy a Yurani. escribir en el grupo para que los compañeros se conecten. Vale, Yurani, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, permítanme, vamos a compartir la pantalla. Bueno, por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Voy a cerrar un poquito aquí mi cámara para darle como mayor conexión al internet. Quisiera validar si aquí están viendo la pantalla. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces como les estaba comentando, nosotros nos encontramos en la fase de planeación y hoy tuvimos reunión de equipo ejecutor con el profe Jorge Rolando, con la profe Magnolia Lugo y la profe Elizabeth Gil. Sé que son, creo que 5 fichas, las cuales están en la misma fase. Hablamos de la 27, 28, 29, 30 y no sé si la 27, creo, 27, 28, 29, 30, 31 quizá. Voy a acompañarlos en esta fase, en una competencia que es transversal, está identificada con el código 240-201-064 y hace referencia a orientar investigación formativa según referentes técnicos. Dentro de esta competencia, nosotros vamos a revisar todo el componente desde el diseño investigativo que se debe desarrollar para presentar precisamente una propuesta. Ustedes dirán, instructora, pues nosotros estudiamos o nos estamos formando en análisis y desarrollo de software. ¿Cómo nosotros podríamos entrar a articular un proyecto investigativo? Resulta que el día de hoy, en nuestra reunión de equipo ejecutor, hablamos con el profe Jorge Rolando y él nos decía que ustedes han venido trabajando un proyecto con él. ¿Sí? Sí, señora. Sí, ok. Entonces, cuando yo me dirijo a la guía, recordarles que pues en esta fase vamos a trabajar o la competencia que van a ver conmigo es en la guía número 5, para que por favor lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros hablamos de esa guía, pues hay como tal dos evidencias que se deben presentar. Una está conformada por un mapa mental y la otra es la de que tiene que ver como tal con la formulación de la propuesta. Entonces, la primera evidencia tiene que ver con la identificación de las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo, reconociendo las necesidades y problemáticas que lo afectan. Entonces, pues hay un material de apoyo disponible en la plataforma Sayuna que se llama Fundamentos de Investigación. Antes de continuar, yo quisiera preguntarles de pronto a ustedes, ¿qué es investigación? ¿Qué es investigación para nosotros? Pues investigación sería como indagar o sí, encontrar información acerca de algún tema más a profundidad. Sí, indagar, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué será investigar? No sé, por aquí alguien de pronto está queriendo participar.
Bueno, podemos decir, como lo menciona la compañera, que cuando yo investigo, quiero indagar o quiero profundizar sobre, básicamente sobre una problemática, ¿cierto? Recordarles que por allá, cuando nosotros estábamos en el colegio, en nuestra formación académica, veíamos que nosotros podemos investigar básicamente utilizando, por ejemplo, el método científico, donde observábamos, medíamos, hacíamos una hipótesis, ¿cierto? Hacíamos de pronto por medio de los diferentes instrumentos de recolección de información, em, como lo son las entrevistas, las encuestas, los grupos focales, y existen muchas formas de recabar información, ¿cierto? Y hablamos de unas fuentes de información primarias, hablamos de unas fuentes de información secundarias, que cuando yo entro a leer ese material, por ejemplo, si algún escritor, algún autor ha empezado a indagar o a profundizar sobre un tema específico, pues yo puedo tomarlos como esos referentes y como esas fuentes de información que ya están, ¿cierto? Y que yo como investigador también puedo entrar a hacer análisis de encuestas, de grupos focales, de entrevistas estructuradas o no estructuradas, para poder llegar a establecer una hipótesis y por consecuente poder llegar a dar unas conclusiones y o recomendaciones. Entonces ya ahorita vamos a hablar, es importante y me llamaba mucho la atención hoy cuando el profe Jorge nos decía que ustedes ya vienen trabajando un proyecto con él. Entonces, la idea es, cuando yo hago un proyecto, cuando yo investigo, es porque quiero dar una solución o una posible solución ¿a qué? A una problemática, ¿cierto? Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, si desde nuestro rol como o de nuestro proyecto formativo, no sé, ustedes pueden decir, hoy en día las empresas necesitan de un software robusto desde la parte de programación que nos permita, no sé, ejecutar cierta actividad o ejecutar cierto proceso. Entonces, una vez nosotros identificamos como cuál es esa problemática, nosotros debemos formular unos objetivos, debo entender los diferentes tipos de investigación, enfoques y desarrollos metodológicos básicos y necesarios para desarrollar el proyecto de investigación como parte de nuestro proceso formativo. Quisiera que de pronto me contaran de qué tratan esos proyectos para asimismo ir dando un enfoque de lo que vamos a desarrollar en la competencia. No sé, de pronto Ángelo, Lorena. ¿Me escuchan? Sí, no, pues lo que pasa es que es muy variado, cada quien tiene una temática específica, ¿no? Pero todo va enfocado a un software creado para empresas o diferentes disposiciones. Ok, John Freddy. Por ejemplo, en su caso puntual, el software que ustedes de pronto quieren brindar una solución a una empresa es a nivel administrativo, a nivel contable, a nivel, no sé, inventarios, a nivel ERP. Pues en mi caso es administrativo, es referente a la organización de un cultivo, tecnificación sobre todo. Tecnificación de un cultivo, ok. ¿Y cultivo Moras. de moras? Ok, John Freddy. Vale, entonces, muchas gracias, John Freddy. ¿Por qué les pregunto? Porque, pues claro, nosotros debemos enfocar ese proyecto investigativo o esa propuesta que vamos a desarrollar en esta competencia a satisfacer o a cubrir una necesidad. Cuando existe un problema, por medio de la investigación, ¿yo qué pretendo? Dar una solución. Nosotros, desde nuestra formación, digamos que va desarrollada o va enfocada al análisis y desarrollo de software, pues vemos que
tenemos mucho campo de acción, tenemos muchas necesidades por satisfacer, tenemos muchas necesidades que a todo tipo de empresa les juega un papel importante, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de la primera evidencia. La primera evidencia es un mapa mental y aquí vamos a describir esas características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo inmediato. Entonces, ¿qué vamos a entregar aquí? Un mapa mental. Ustedes me dirán, instructora, ¿y dónde encontramos el material de apoyo o el material pues, para poder desarrollar esta actividad? Ay, Sayuna se sale a cada rato. No, me saca. No me está dejando entrar a la plataforma. Buenas noches. Dele 2 veces a iniciar. De pronto le funciona. Seguida. ¿Aquí 2 veces? Sí, ahí. Sí, ahí ya le di 2 veces. Esperar. Ha estado muy, muy intermitente. Aquí necesitamos una solución y ustedes nos pueden ayudar. Bueno, mientras esto nos funciona, porque pues está como demoradito el tema acá. Espérenme en un momento, ¿por qué no? No, la plataforma, esperemos a ver si aquí nos funciona. No, no está disponible la plataforma. Qué vaina. Permítame en un momento a ver si me deja entrar aquí a... No. ¿A ustedes sí les está funcionando Sayuna? No, no deja entrar. Sí, señora. A mí sí me dejó entrar. ¿Sí le dejo entrar? Y no, ¿Será a mí que me por...? quedo ¿Qué pensando. necesita, profe? ¿La guía? No, de pronto mirar el material que dice fundamentos de investigación, que es el que nosotros debemos revisar para elaborar. ¿Y si cambia navegador? Puede Estoy ser por eso. Eagle y por Chrome, pero es que esto Yo está estoy una por Chrome, locura. pero me funciona. Espérame a ver.
A ver, estamos en fase de planeación. Parece que aquí ya está dejando entrar. La guía 5 es la que estamos trabajando. Aquí, espérenme que ya me dejó aquí ingresar. Voy a volverles a compartir pantalla. Qué pena con ustedes. Ok. Veremos a ver si aquí lo estamos viendo, sí. Entonces, esta primera parte es la que nosotros debemos empezar a leer, a revisar. La encontramos como material de apoyo o material de formación en la guía número 5, que es la que vamos a trabajar desde nuestra competencia orientar investigación formativa según referentes técnicos. Entonces aquí encontramos pues básicamente lo que hemos venido hablando en este pequeño espacio es que todas las organizaciones nos buscan a nosotros más, digamos desde nuestro programa de formación, para brindar una respuesta, para brindar una posible solución, digamos a una problemática que haya y creación de valor en la empresa. Entonces, la formación para el presente y futuro debe integrar conocimientos básicos en ciencias, capacidad para resolver problemas, manejo de las matemáticas, comunicación, trabajo en equipo como estrategia fundamental para desempeñarse en cualquier profesión u oficio. Entonces, mi invitación es, nosotros siempre vamos a revisar el material que está aquí pues, en la plataforma. Aquí nos hace como una pequeña reflexión por qué es importante investigar, porque, como lo decía hace un momento la compañera, cuando nosotros investigamos, indagamos o profundizamos sobre un requerimiento, sobre una problemática que ya exista. A nivel organizacional o en el mundo del trabajo, pues toda empresa debe identificar cuáles son esas de pronto necesidades que se tienen. Y desde la parte de software nos damos cuenta que todas las empresas siempre van a tener aspectos por mejorar para poder continuar con su marcha de negocio. Aquí hablamos de, bueno, ¿qué es la investigación en el SENA? Entonces, el SENA desde su creación ha realizado ejercicios de investigación aplicada en sus procesos de formación según lo establecido en el Estatuto de Formación Profesional Integral. Es por eso que el SENA, de pronto cuando ustedes estaban en la fase de inducción, les hablaban de SENOVA, ¿cierto? Que es la parte del SENA que nos permite a nosotros conformar semilleros de investigación, es lo que nos permite a nosotros hacer esas transferencias del conocimiento y desarrollar proyectos que vayan enfocados pues a nuestra formación académica, ¿cierto? Sin duda alguna, pues la investigación juega un papel muy importante en esta dinámica de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando yo investigo, cuando yo pertenezco a un semillero de investigación, pues me doy cuenta de las falencias o las necesidades que hay, y cuando hablamos del SENA o el modelo de investigación del SENA, va muy enfocado a la satisfacción de las necesidades que haya en el mundo del trabajo, ¿cierto? Aquí hablamos de dos conceptos que se los mencionaba hace un momento, las fuentes de información primaria y secundaria. Entonces, cuando hablamos de esas fuentes de información primarias y secundarias, es porque una información yo puedo llegar directamente a consultarla por medio de unas técnicas, de unos instrumentos, ¿cierto? Como lo son las entrevistas, las encuestas, recordar que hay entrevistas que son estructuradas, otras que son no estructuradas. Ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre una entrevista estructurada y una no estructurada? Que cuando hablamos de una entrevista estructurada es cuando yo hago una proforma, hago un diseño. ¿Qué le voy a preguntar a mi entrevistado? Mientras una no estructurada, pues podemos empezar como más que todo una especie de charla, y el investigador empieza a profundizar en cada una de las diferentes temáticas a donde quiera llegar.
De pronto una de las técnicas más utilizadas y que siempre hemos manejado son las encuestas. Entonces en las encuestas existe una que es de pronto con preguntas abiertas, otras con preguntas cerradas, otras con la escala de Likert, que nos permite a nosotros tener como ya un panorama más puntual del, digamos, como sesgar la información y decir, bueno, esto es lo que quiero que me responda el encuestado. Aquí encontramos el proyecto de investigación. Entonces, voy a reiterarles, es importante que trabajemos el mismo proyecto que han venido trabajando con el profe Jorge Rolando. Aquí quiero hacer un paréntesis para que de pronto las personitas que están conectadas me lo confirmen. Hoy hablábamos con el profe Jorge y él decía que ustedes han venido trabajando en grupo, ¿cierto? Y que a veces también la profe Elizabeth decía que hay algunos grupos que están conformados por aprendices de diferentes fichas. ¿Pasa con algunos de ustedes? Ángelo levanta la manito. En su caso, Ángelo, usted tiene un grupo, por ejemplo, con, no sé, usted es de la 29 y tiene un grupo de trabajo con la 30, o también con las otras fichas que en este momento les está impartiendo la profe Elizabeth. Buenas noches, profesora. Pasa lo siguiente, yo había hablado con el profesor, con el instructor Jorge, y yo estoy haciendo prácticamente todos, o no prácticamente todo lo estoy haciendo solo, no tengo grupo y pues pienso seguir así, porque yo le había preguntado a él si era obligatorio el grupo y me dijo que no. Perfecto, Ángelo. Esa es la línea, o sea, sí, y yo comprendo porque en la virtualidad pues muchas veces es complejo trabajar en grupo cuando estamos en un ambiente de formación presencial, pues en la virtualidad a veces es complejo por el tema de tiempos y compromisos que tenemos. De mi parte tampoco habría ningún problema que esta competencia la trabaje solito, no hay problema. Sí, señora, lo que pasa es que yo ya hice un tecnólogo en el SENA presencial, este es el segundo, y fui a hacer una especialización y prácticamente tuve deserción por eso, porque me hice con un grupo y al final el grupo no funcionó y no cumplí con los tiempos, entonces por eso le pedí el favor al profesor y le agradezco también la oportunidad de hacerlo solo para pues así responder un poco mejor. Perfecto, Ángelo. No hay, digamos, inconveniente por esa parte. ¿Por qué hago la pregunta? O sea, la pregunta es clara y es, de las personitas que están conectadas, ¿hay algunos que trabajen con otras fichas o los grupos de trabajo están, digamos, la ficha 29 tiene grupos de trabajo en la 29 y las personas de la ficha 30 tienen grupitos solamente con aprendices de la ficha 30? No sé, María Isabel, si de pronto aquí porfa me pueda colaborar. ¿Sí me escuchan? Hola, profe, sí. Ok. Gracias, John Frey, por confirmar. Es que sí, es importante porque hoy en la reunión de equipo ejecutor decíamos cuál estrategia vamos a desarrollar nosotros como equipo ejecutor para que ustedes puedan desarrollar las actividades. Una es, las dos evidencias las vamos a trabajar en grupo, quienes tengan los grupos conformados. El caso de Ángelo, pues él presentará sus evidencias solito. La idea, ¿cuál es? Que hagamos una portada identificando, digamos, los integrantes del grupo. Por ejemplo, Lady Magali Cruz pertenece a la ficha 1. John Freddy Contreras pertenece a la ficha 2. María Isabel Castro Tavares pertenece a la ficha 3, pero los tres trabajamos en esa evidencia. ¿Sí me hago entender? Y que cada uno de nosotros va a subir la evidencia, así estemos en grupo. ¿Por qué? Porque nos decía, digamos, la profe Elizabeth que a ella le habían preguntado
los chicos de las otras fichas en esta misma competencia que si podían trabajar en grupos, pero que los grupos estaban conformados por aprendices de otras fichas. No sé si me hago entender. Ok, vale, gracias por confirmarme. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos a trabajar? Las dos evidencias que trabajamos en esta competencia las podemos hacer en grupo con la salvedad de que cada uno de nosotros debe subir la evidencia con una portada donde relacionemos los integrantes y la ficha. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros debemos hacer la misma calificación, la misma retroalimentación y es precisamente para no generar de pronto conflictos y que la profe Elizabeth les califique de una manera y la profe Magali les califique de otra manera. Si no, nosotras vamos a estar muy articuladas y por eso les pedimos el favor que si trabajan en grupo, pues relacionen los integrantes y la ficha, ¿vale? Entonces, ese paréntesis quería hacerlo, parece que lo tenemos ya clarito, ¿cierto? Entonces, volviendo aquí al tema, aquí encontramos las etapas del proceso de investigación. Yo les mencionaba hace un momento, por ejemplo, el método científico. El método científico es muy empleado a nivel de investigación, lo hemos de pronto trabajado desde nuestros colegios, y básicamente las etapas son las mismas. Primero yo debo delimitar el tema, voy a hacer revisión de información previa, determinación del diseño teórico y elaboración de un proyecto de investigación. Aquí también es muy importante conocer que son dos evidencias, una es el mapa mental y la otra es la propuesta, que es un archivo en Excel que está conformado por diferentes hojas que vamos a ir diligenciando con la información que ya hemos venido trabajando y con la que vamos a trabajar durante esta fase de nuestro proyecto formativo. Entonces, la primera etapa, cuando yo voy a investigar, es conocer cuál es la problemática, cuál es ese título de ese problema, de ahí nace mi objetivo general. Normalmente cuando yo investigo, el título de mi proyecto es el mismo objetivo general. ¿Qué lo diferencia? Que el objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo. Me explico. Si yo voy mi problemática va a ser, no sé, la falta de respuestas al servicio al cliente de la empresa ABC. Entonces, ¿cómo sería el objetivo general? Digamos, identificar o desarrollar, podría ser desarrollar un software o un CRM que nos permita evaluar las diferentes quejas que presentan los clientes en la empresa ABC. Entonces, tengo un problema que lo convierto en un objetivo general y ese objetivo general tiene unas partes. Primero, debe empezar con un verbo en infinitivo y debe decir el qué, el cómo, el por qué y el para qué, ¿cierto? Luego de esa construcción de ese objetivo general, nacen los objetivos específicos. ¿Y qué son los objetivos específicos? Es cómo yo doy respuesta a o cómo voy a cumplir yo ese objetivo general. Entonces, ¿cómo yo desarrollo un software que me permita a mí medir las quejas que tienen los clientes de mi empresa? Entonces, primero, voy a hacer una entrevista o voy a hacer una encuesta a los clientes para medir el grado de satisfacción que tienen. Segundo, voy a revisar el número de quejas que hay. Tercero, voy a evaluar y voy a sacar unos indicadores con el nivel de satisfacción o la percepción que tienen mis clientes. Entonces yo puedo decir que con esos 3 objetivos específicos estoy dando respuesta a ese objetivo general o a esa problemática que yo identifiqué. Dentro de la preparación de la investigación es importante que nosotros hagamos revisión de literatura. Por ejemplo, decía hace un momento John Freddy que el proyecto de él va enfocado a desarrollar un software para tecnificar un cultivo de mora.
Entonces, él de pronto deberá empezar a indagar, él y su grupo, por ejemplo, si alguien ya ha desarrollado software o si dentro del mercado nacional o internacional existe un software que permita llevar a cabo la tecnificación de este cultivo puntualmente. Entonces, ahí tendríamos esas fuentes de información que son las que ya están y las otras son las que nosotros vamos a empezar a recabar o a levantar dentro de nuestra propuesta. Luego viene el diseño teórico, es la revisión de esa literatura. Por ejemplo, un marco teórico no es empezar a decir, digamos, como los conceptos que deben haber, sino qué autor o qué autores o qué revista o qué libro me habla del tema puntual, digamos el software, para tecnificar un cultivo de mora. Luego viene la elaboración del proyecto de investigación. Posteriormente hablamos de la ejecución de la investigación. En la ejecución ya nosotros vamos a aplicar un instrumento de recolección de información. Entrevistas, encuestas, grupos focales, etc. Una vez yo hago o recabo esa información que hago, debo procesarla. ¿Y cómo la proceso? Pues por medio de un Excel, yo debo tabularla, debo procesarla y decir, por ejemplo, a la pregunta 1, tantas personas me respondieron sí, tantas personas me respondieron no. ¿Sí? El procesamiento viene a codificar esa información, a tabularla, a procesarla para poder ¿qué? Para poder generar unas conclusiones. Y por último tenemos la redacción del informe, que es ese documento que recoge toda la información y nos lleva a presentar una propuesta como tal de esa investigación. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que revisemos el material que está disponible en la plataforma. ¿Para qué? Para que nosotros, por los grupos de trabajo, podamos desarrollar la actividad que es este mapa mental. En el mapa mental nos dice, bueno, vamos a mirar las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo inmediato. Entonces, para la elaboración del mapa mental se sugiere consultar el anexo mapa mental. Aquí encontramos cómo se debe elaborar un mapa mental y revisar las siguientes recomendaciones. ¿Qué debe tener ese mapa mental? Entonces lo podemos hacer en una herramienta tecnológica, puede ser Canva, puede ser una Genially, puede ser cualquier tipo de herramienta que nosotros utilicemos. O también la podemos dibujar a mano en el evento que de pronto no tengamos acceso a ello. Vamos a definir el contenido central, ubicar el nombre del contexto en el centro de la pantalla o el papel y distinguir con una imagen o icono que lo represente. El contenido central es un tema, es una idea o un concepto para desarrollar. Luego vamos a identificar un número limitado de características de ese contenido central. Vamos a hacer las bifurcaciones, es decir, como esas ramificaciones de ese mapa mental a través de las ideas principales, luego las asociamos y las agrupamos. Previo a ello se sugiere hacer una lluvia de ideas. Es importante el uso de colores, uno solo por bifurcación, teniendo especial cuidado en su grosor. Luego vamos a jerarquizar ideas, establecer el tamaño de las ramificaciones, letras, colores, categorías y subcategorías, estableciendo un tamaño determinado para las ramas y las imágenes, para que en la lectura se entienda que el tamaño de las ramas e imágenes principales es mayor al de las ramas secundarias y de estas últimas mayor al de las terciarias y así sucesivamente. Cuando yo plasmo o elaboro un mapa mental, tengo una idea central y de ahí empiezan a salir diferentes, yo diría, como ramificaciones o bifurcaciones, donde nosotros vamos a identificar cuáles son los temas, de pronto el tema principal y cuáles son como esos subtemas que me permitan priorizar la información que yo estoy plasmando. Luego, pues,
viene la unión de las asociaciones. Mediante esas ramificaciones y líneas se irradian las ideas secundarias y la asociación de esta idea con otra. Luego lo amplió hacia afuera, priorizar las ideas según las manecillas del reloj. En cada bifurcación vamos a incluir una imagen digital o elaborada, puede ser también a mano alzada. Ubicar imágenes, pues sabemos que un mapa mental es más de pronto visual, entonces podemos utilizar imágenes asociadas a la problemática o al tema que nosotros vayamos a plasmar. Y por último, el diseño de nodos para asegurar las conexiones entre esas bifurcaciones. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar un mapa mental que puede ser un documento en PDF. De pronto también si lo hacemos a mano, pues una fotico del mapa mental. La extensión pues nos habla de una hoja máximo. Y para hacer el envío de la evidencia, pues nos remitimos al espacio disponible que se llama mapa mental, características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo inmediato. Cuando nosotros hablamos de esas, por ejemplo, características socioeconómicas a nivel empresarial, esas características serán internas o externas. Cuando hablamos de la tecnología, Profe, creería yo que internas. ¿cuál? ¿La tecnología o las socioeconómicas? La tecnología. La tecnología es interna. ¿Y las socioeconómicas? Profe, yo diría que las dos, internas y externas. Internas y externas. Muy bien. Si yo dijera, necesito, no sé, comprar un espacio en la nube para poder que funcione mi software. Pero ese espacio tengo que pagarlo en dólares y en este momento, no sé, el dólar está muy alto. En ese caso sería que externa, ¿cierto? Yo no puedo controlar la fluctuación, digamos, de la divisa o del peso porque es una variable macroeconómica, ¿cierto? Eso me lo da a mí el sector externo. Pero lo que sí de pronto puedo controlar es la capacidad de pronto financiera o el músculo financiero que tiene mi empresa para poder adquirir ese espacio en la nube para poder desarrollar mi software, ¿cierto? Entonces aquí démonos cuenta que hay unas que son unas variables que quizá son internas y otras que son externas. Por ejemplo, las políticas. ¿Qué está pasando en el mundo hoy en día, por no ir tan lejos, con Estados Unidos? ¿Cuáles son las políticas de gobierno de Donald Trump en cuanto al tema de las exportaciones y de las importaciones? ¿Será que eso afecta en algo la problemática que nosotros vamos a trabajar? O internamente en Colombia, ¿cómo nos afectan esas características o esos aspectos políticos? Puede ser que nos juegue a favor o puede que nos juegue en contra, ¿cierto? Pero es algo que yo no puedo controlar como empresario. ¿Sí me hago entender? Hola. Sí, profe, te respondimos con las manitos. Ah, qué pena. Es que estoy compartiendo la pantalla y no los alcanzo a ver. Listo. Entonces, cuando hablamos de esas características, es porque hay unas que son internas, otras que son externas, unas que yo como empresario puedo controlar y hay otras que no. Entonces, en ese mapa mental vamos a plasmar, digamos, la problemática que tenemos y cómo afectan
o qué características, digamos, socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales tenemos de ese contexto productivo. Esa es nuestra primera evidencia. Vuelvo y les repito, podemos hacerla en grupos. Importante que relacionemos los integrantes del grupo y la ficha a la cual pertenecemos. No sé si de pronto haya preguntas de momento en la elaboración de ese mapa mental. Aquí voy a volver. Ok, John Freddy. Parece que no. Harrison, Lorena, Juan Felipe. ¿Dudas, preguntas? Bueno, parece que no. Ya la otra, o sea, voy a adelantarme un poquito como para darles ya el contexto de las dos evidencias. No sé si están de acuerdo que empecemos a hablar de la propuesta de investigación ya, que es el Excel que les venía hablando, o si consideran que con lo del mapa mental podemos dejar hasta aquí y la próxima semana continuamos con la propuesta. De pronto como para darles un contexto por aquí. En el chat vamos a mirar. Ok, Juan Felipe, gracias. Bueno, voy a hablarles rápidamente de cuál es el formato de la propuesta, que es la que vamos a entregar. No sé si de pronto aquí algunos de ustedes estén pensando en optar como en la parte de proyecto productivo, o todos van a buscar patrocinio, o todos o tienen vínculo laboral, o van a hacer pasantía. ¿Por qué la pregunta? Porque si nosotros nos enfocamos en un proyecto productivo, esto que vamos a desarrollar aquí nos va a servir mucho cuando estemos en esa etapa. No sé si de pronto aquí hay algún aprendiz. Sí, John Freddy, Angelo. Vamos con Angelo y seguimos con John Freddy. Sí, señora. Creo que, una pregunta suelta. ¿Las clases van a ser todos los viernes a esta hora? Pues hoy nos conectamos el jueves, la otra semana pues el jueves es festivo, creo. Ustedes me dirán si la hacemos, no sé con el profe Jorge cuándo la tengan, si el miércoles o la podemos hacer el viernes, el 2. El viernes, sí, señora, que es festivo el jueves, creo. El jueves es festivo, que es 1 de mayo, pero el viernes sí es un día laboral. Yo no sé qué eran los compañeros, yo sí estaría de acuerdo con el viernes, profe. El viernes. María Isabel está de acuerdo, no sé, Yurani, Harrison, John Freddy. Por mi parte no hay problema, profe, yo también el viernes puedo. Perfecto. Sí, entonces, pues nos veríamos, Dios mediante, Sí, el por mí otro está viernes. bien. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, porque el jueves sí es festivo. Y pues ese día no es hábil ¿para qué? Para el SENA. Listo. Vamos con la pregunta de John Freddy. No, yo quería levanté la mano para decir que yo voy a hacer proyectos, que no, pues no puedo hacer las otras opciones porque ya he agotado 2. Listo. Entonces, John Freddy, en ese caso, digamos, este ejercicio que se va a desarrollar en esta competencia, sí sería un insumo muy importante para cuando llegue allá con el profe Guillermo García, que es nuestro líder de proyecto productivo, porque usted ya tendría un gran avance. Entonces, sé que es largo, sí, sé que es poco el tiempo, sí, pero que si lo miramos como una oportunidad, ya llevaríamos bastante ventaja cuando lleguemos a proyecto productivo.
Entonces, listo. Esta es la propuesta de investigación formativa. Simplemente les voy a dar como un brochazo, porque esta es nuestra segunda evidencia. La primera es el mapa mental. Yo considero que ahí no hay mucha, digamos, dificultad para poderla elaborar. La siguiente es la propuesta de investigación formativa. Aquí tenemos este Excel que tiene 5 hojas que las debemos desarrollar. ¿Listo? Entonces aquí viene el título del proyecto, el resumen, las palabras claves, la justificación, los antecedentes, el problema identificado, la pregunta de investigación, la población o conjunto de elementos objeto de investigación. Por ejemplo, ¿a quién va dirigido ese proyecto de investigación? Si nosotros dijéramos la población van a ser, digamos en el caso de John Freddy, todos los cultivadores de mora, ¿en qué municipio está ubicado el cultivo John Freddy? En el Rosal, Cundinamarca. En el Rosal, Cundinamarca. ¿Una vereda puntual? Sí, señora, vereda Andurativa Bota. Exacto, entonces podríamos hablar, la población es digamos, el 100% o el universo al cual vamos a entrar a analizar. La muestra es la partecita que nosotros seleccionamos. En estadística la población es eso, ¿cierto? Es lo macro, lo general. Y la muestra es el fragmento de esa población que va a ser sujeta de estudio, ¿cierto? Entonces, la población o conjunto de elementos objeto de investigación, aquí podría ser el municipio del Rosal, Cundinamarca. La muestra puede ser la vereda a la cual vamos a aplicar. Y ahí en la vereda van a haber diferentes fincas o parcelas que cultiven mora y de pronto vamos a entrar a analizarla, ¿cierto? El objetivo general, este objetivo general va muy ligado a esa pregunta de investigación. Vienen los objetivos específicos, que era lo que hace un momento les decía. Los objetivos específicos aquí me dicen que 3. Yo diría sí, mínimo podrían ser 3. Y esos objetivos específicos también tienen una cualidad. Primera, los objetivos específicos también inician con un verbo en infinitivo y me deben dar respuesta al cumplimiento de ese objetivo general. Entonces, si yo digo que mi objetivo general es diseñar un software para tecnificar a los productores de mora del municipio del Rosal, Cundinamarca, ¿cómo lo voy a lograr? 1, 2, 3. ¿Sí? Los objetivos específicos son como el paso a paso de cómo yo voy a cumplir ese objetivo general. Viene la actividad para lograr el objetivo, los recursos para desarrollar la actividad, los resultados y el producto. El enfoque de investigación. Entonces, hay investigaciones que son descriptivas, hay otras que son, cuando hablamos de tipos de investigación, hay unas que son de tipo proyectivo, evaluativo, exploratorio, que eso lo vamos a ir hablando pues en la medida, digamos en la próxima sesión, ¿vale? Viene el nivel de investigación, el tipo de investigación, si es descriptiva, ¿cierto? Si es cualitativa, si es cuantitativa, la justificación del proyecto, el marco teórico, el método de investigación, la metodología, la población o muestra, lo que les decía hace un momento, la técnica. La técnica puede ser los instrumentos. Entonces vamos a hacer encuestas, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer grupos focales, vamos a hacer entrevistas estructuradas, entrevistas no estructuradas, los recursos requeridos. Dentro de estos recursos podemos hablar de recursos financieros, de recursos económicos, de recursos humanos, de recursos tecnológicos, ¿cierto? Las referencias bibliográficas. Entonces, no sé si les parece, vamos avanzando en la elaboración del mapa mental y podemos decir en esta hoja 1 de este anexo de la propuesta
para de pronto revisarlo, si alguien lo quiere de pronto socializar el próximo viernes, y de la misma manera poder dar continuidad a esa propuesta de investigación. Entonces, este anexo, ustedes lo encuentran en la plataforma, se llama Anexo Propuesta de Investigación. Es un Excel que tiene 5 hojas, que la idea es ir adelantando. De pronto cuando ustedes me dicen, no, ya hemos venido desarrollando el proyecto con el profe Jorge, supongo que tienen gran parte de, digamos, de esa literatura, de ese avance que ustedes ya han ido plasmando. No sé si están de acuerdo con la propuesta, de pronto para el próximo viernes mostrar un avance de esta investigación formativa. La idea, ¿cuál es? Que nosotros elaboremos ese avance, que lo socialicemos, despejamos dudas y vamos siguiendo así con todas las 5 hojas que vamos a ir desarrollando. Ahora, si ustedes me dicen, no, instructora, nosotros ya tenemos gran parte de eso y vamos a seguir avanzando, genial. Porque básicamente es plasmar como en esa matriz o en ese Excel, esa propuesta investigativa que van a desarrollar. En el caso de John Freddy, créame, porque he participado en proyecto productivo con el profe Guillermo, va a tener un gran camino ya recorrido. Listo, chicos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte. No, no, señora. Ok, muchas gracias por confirmar. Entonces, si les parece, nos vemos el próximo viernes. ¿Les parece bien 7:30 o de pronto a las 7, a las 8? ¿Lo manejamos a la misma hora, 7:30? Perfecto, me dice Señora, pues puede sí. ser. Sí. Sí, porque pues, o sea, nosotros en la virtualidad entendemos que muchos de nosotros pues trabajamos, ¿cierto? En el día, y que por eso elegimos esta modalidad de formación, y pues la idea es facilitarles también a ustedes estos espacios que son muy importantes para poder despejar dudas, para poder aclarar temas y obviamente para avanzar en el desarrollo de las evidencias que debemos entregar. Entonces, listo, chicos, fue un gusto conocerlos, participar el día de hoy, agradecerles su dedicación, su compromiso. Espero que el próximo viernes se nos conecten más personitas y pues ir adelantando lo que más podamos en los grupos de trabajo que ya tenemos. Sé que a veces pensamos, no, es que son tantas evidencias. Sí, pero ahí vamos y la idea es sacar adelante nuestra formación. Listo, chicos. Entonces, Gracias, profe. bueno, María Isabel, entonces Profe, muchas feliz noche. gracias a todos. Les deseo una excelente noche y un feliz descanso. Igualmente. Chévere, Muy bien. hasta luego. Bueno, Buenas hasta noches. luego. Gracias, igualmente.